Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Antonio de Padua, que sigue siendo uno de los santos más populares, es decir, más cercanos al pueblo. Pero también celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, un día en el que no solo recordamos que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, siendo el mismo Dios y siendo el mismo hombre, sino que también recordamos a los sacerdotes, entre ellos a este humilde sacerdote, este pobre sacerdote que está celebrando la Santa Misa. Quisiera empezar a hablar del tema del sacerdocio y luego decir una palabra, aunque no sea más que una palabra, sobre San Antonio, que es un santo al que tengo un enorme cariño y mucho agradecimiento. Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote. ¿Eso qué significa? No solo que Él es el mediador entre Dios y los hombres, el pontífice, el puente y el que cuida los puentes, sino también significa que es a Él a quien seguimos. Conviene tener esto muy claro y recordarlo siempre y en tiempos de confusión como esta más. ¿A quién seguimos? ¿Al padre fulanito? ¿A ese párroco? ¿A ese sacerdote? ¿A ese obispo? ¿A quién seguimos? Seguimos a Jesucristo. Pero es que el padre fulanito ha cometido una fechoría y yo entonces me voy de la iglesia. Bueno, pues el padre fulanito ha orado muy mal y tendrá que dar cuenta a Dios de su conciencia. Entonces, si tú tienes una mínima formación buena, católica, tú sabes que no te vas a ir de la iglesia porque el padre fulanito sea una mala persona. Y no me refiero solo a los delitos de abusos sexuales, que es una pequeñísima minoría los que los han cometido, aunque uno solo ya es una tragedia. Me refiero a la manera de ser, que a veces aleja más de la iglesia que otras cosas porque son más frecuentes. Pero tú no estás siguiendo a ese sacerdote. Tienes derecho, y a veces tienes la obligación, de cambiarte de parroquia. Vale, pues este sacerdote no me trata bien, o este sacerdote no ha tratado bien a un hijo mío. Yo soy católico, pero me voy a otra parroquia. No pasa nada. No pasa nada porque lo importante es estar con Cristo, estar con el Señor dentro de la iglesia. Puede ocurrir también que ese sacerdote o ese obispo, pues no solamente lleven una mala vida, y a veces no llevan ninguna mala vida, pero que enseñen cosas que no son correctas, que no enseñen la verdad católica. Sucede lo mismo. Tú no estás siguiendo a ese sacerdote, ni a las enseñanzas de ese sacerdote. Estás siguiendo a la iglesia, a Jesús. Estás siguiendo lo que la iglesia enseña. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es cambiarte de parroquia, porque no es fácil estar todos los días escuchando herejías o con frecuencia escuchando cosas que van en contra de lo que la iglesia enseña. O si sigues allí, porque no tiene más remedio, a veces estás en un pueblo y ¿a dónde te vas a ir? Pues si sigues allí, pues entonces durante la homilía, pues piensa en qué vas a hacer de comer durante la semana. No, te pones unos cascos y escuchas música clásica o rezas el Santo Rosario y evitas que te contamine la mala enseñanza que está dando ese sacerdote, al cual, por otro lado, debes de haberle ido a hablar con delicadeza y con amor en el momento oportuno y decirle: no estoy de acuerdo con lo que usted dice porque no es lo que está enseñando la iglesia. Seguramente seguirá haciendo lo mismo, pero tú habrás salvado tu conciencia. Por lo tanto, ¿a quién seguimos? A Jesucristo. Jesucristo es el único, sumo y eterno sacerdote. Y los demás recibimos del Señor el sacramento, pero es el Señor el que da el sacramento del sacerdocio. Es el Señor el sacerdote, es a Él a quien seguimos. ¿Nos ha defraudado Él? ¿Nos ha decepcionado Él? ¿Nos ha engañado Él? ¿Ha llevado Él una mala vida? No. Por lo tanto, es a Él a quien seguimos, en Él en quien confiamos, porque Él es el que derramó su sangre redentora por nosotros. Una palabra sobre San Antonio y sobre la religiosidad popular. Gracias a Dios, el pueblo fiel, en buena medida, no ha abandonado las costumbres de sus mayores. Gracias a Dios, siguen llenándose los santuarios, siguen llenándose, sobre todo en las fiestas del patrono, en las fiestas señaladas, aquellos templos donde la gente ha acudido
desde generaciones y generaciones. Gracias a Dios. Y esto es muy bueno. No significa que sea perfecto. Posiblemente detrás de eso hay en algunas personas, o incluso en muchas, algo de superstición. Es posible que haya interés y no agradecimiento. Es posible que haya una religiosidad que no está purificada del todo, pero existe, hay algo, gracias a Dios, existe y hay algo. Y efectivamente, San Antonio, igual que los demás santos, están en el cielo intercediendo por nosotros. Imaginemos un país, cualquier país, tiene un presidente del gobierno, o un rey, o un primer ministro, como se llame en cada país. Bueno, pero también tiene unos ministros. Y a veces es más fácil acercarse al ministro, pues porque es el ministro del ramo especializado que te interesa, ministro de Trabajo, o ministro de Turismo, ministro de Justicia, o porque a lo mejor esa persona tiene un contacto contigo a través de un familiar, de un amigo. Vas al ministro y le dices, tengo este problema, ¿me puede usted ayudar? O al diputado, al parlamentario de tu zona, de tu región, de tu provincia. Y esa persona acoge tu caso y lo lleva al Consejo de Ministros, o lo lleva directamente pues, a quien sea, el rey, el presidente del gobierno, el primer ministro. Esos son los santos, y de una forma especial la Santísima Virgen María. Es Cristo, es Dios el que hace los milagros. Los milagros no los hace San Antonio, ni siquiera la Santísima Virgen, aunque a veces en nuestra forma popular de hablar lo digamos así. Es Dios el que hace los milagros, pero a través de la intercesión de los santos se consiguen los milagros. Pensemos en las bodas de Caná. La Virgen se dio cuenta antes que su hijo era mujer, les faltaba vino. Enseguida cayó en la cuenta de que había un problema, oyó el rum rum de los criados. Jesucristo estaría seguramente enseñando a sus apóstoles. No se dio cuenta, la madre sí, la madre sí. La Virgen María no hizo el milagro de la que el cambiar el agua en vino, no hizo ella ese milagro, pero ella fue a su hijo y le dijo, no les queda vino, y a ver qué haces. Y su hijo incluso se resistió un poco, es que todavía no ha llegado mi hora. Y la Virgen no le discutió, se fue a los criados y les dijo, haced lo que Él os diga. El milagro lo hizo Jesucristo, pero fue la Virgen la que consiguió el milagro. Y así con los santos. Por eso, hoy es la fiesta de San Antonio. Pues acudamos a San Antonio a pedir milagros. No porque Él los vaya a hacer, sino porque Él los consigue de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo que San Antonio, el Padre Pío y el resto de los santos. Eso sí, no vayamos ni a San Antonio, ni a la Santísima Virgen, ni al mismísimo Jesucristo solo a pedir. Vayamos a pedir porque lo necesitamos con humildad y con insistencia, pero vayamos sobre todo a agradecer. Y agradecer significa ofrecer. Agradecer no es solo una cuestión de sentimiento o de palabra. Agradecer es decirle al Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, aquí estoy para hacer tu voluntad. Que así sea.